Hablemos de Cuba, esa isla que se encuentra en el medio de Hispanoamérica. Cuba es posiblemente una isla llena de personas valerosas, llena de personas con mucha fe en lo que quieren. Porque Cuba tiene un bloqueo que tiene en la actualidad 63 años. Ese bloqueo lo creó Estados Unidos. Con ese bloqueo los cubanos no pueden modernizarse. Viven como si fueran en los años 50. Los carros son viejos, los vehículos son viejos, los celulares son viejos, los apartamentos son viejos, etcétera. Porque no pueden modernizarse, porque no pueden importarlo ni exportarlo. Cuba tiene un bloqueo que tiene ya 63 años y Estados Unidos no lo elimina ese bloqueo. ¿Ustedes saben por qué ese bloqueo se dio en Cuba? Ese bloqueo se dio porque los cubanos tomaron su país, tomaron su isla. ¿Quiénes son los cubanos? Los cubanos son una mezcla entre africanos y españoles y nativos americanos. Esos son los cubanos. Una mezcla entre nativos americanos y españoles y africanos. Más nativos españoles que africanos. Los cubanos tomaron su isla, la tomaron y no quisieron devolverle nada a los Estados Unidos. Porque sucede que la isla estaba llena de maquinaria para la explotación de la caña de azúcar. Y cuando los cubanos tomaron su isla para deshacerse de la esclavitud, porque eran esclavos de la caña de azúcar, pues de parte de los estadounidenses, ellos dijeron que no iban a seguir con ese jueguito. Porque un país que solo vende un solo producto está condenado al suicidio. Y los cubanos se dieron cuenta de eso y soltaron esa producción de solo elaborar azúcar. Pero en el jueguito de eso, se quedaron con todas las maquinarias que estaban allá, que eran americanas, se quedaron con todas las maquinarias para ellos utilizarla y sacarle provecho para ellos y no para otros. Para ellos crear un país, crear una patria nueva, que no solo fuera un país bananero estadounidense. Entonces, Estados Unidos le puso un bloqueo por esa cuestión. Le puso un bloqueo a Cuba. Y ya Cuba tiene 63 años con ese bloqueo, que no puede exportar tecnología a su país. Pero aún así, en Cuba nació Fidel Castro. Y Fidel Castro sacó al presidente que estaba anterior, que el presidente que se encontraba en Cuba era un presidente títere de los estadounidenses y tenía una tiranía allá para que continuara la creación de azúcar y la reventa de azúcar, porque ese era un ingreso bastante fuerte de los gringos. Y cuando los gringos perdieron a Cuba, le dolió un poco. Y después le dolió más cuando los cubanos tomaron todas las herramientas gringas, toda la tecnología gringa que había en Cuba y se apoderaron de ellas. Y por eso el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que ya tiene 63 años. Recordemos que los haitianos tuvieron que pagarle a Francia por liberarse ellos mismos de la esclavitud, que los franceses estaban matando a todos los haitianos hasta la muerte. Y los haitianos ya no soportaron más y se independizaron de los franceses, mataron a todos los franceses. Pero aún así los haitianos tuvieron que pagarle a los franceses por independizarse. Eso fue un atropello total. Tuvieron que pagarle, porque si no, Francia iba para allá a matarlos a todos. Porque así son los extranjeros. Los malos de la película no son los hispanos, los malos de la película son los ingleses y los franceses. Los franceses y los ingleses fueron que trajeron la destrucción aquí en Hispanoamérica. Ellos solo querían sacar todo el provecho de Hispanoamérica hasta el último centavo, degradar todo el ecosistema hasta que sacaran todo. Por eso Cuba era un país lleno de árboles, rico en madera de todo tipo, rico en roble. Cuba era un país rico en madera. Decían los cubanos que podían andar Cuba por la sombrita debajo de un árbol y recorrerla completa. Pero cuando los ingleses se apoderaron de la isla, porque Cuba pertenecía a España, por eso los cubanos hablan español, porque cuando España tomaba una isla nueva dentro de Hispanoamérica, no la volvía colonia, la volvía una provincia de España. Entonces lo que hacía él, a la fuerza implantaba el idioma, a la fuerza implantaba la cultura y a la fuerza implantaba la religión. Pero no implantaba la esclavitud hasta la muerte, sino que implantaba la conducta española
La conducta española la implantaba. Por eso los cubanos hablan español, por eso los peruanos hablan español, por eso los venezolanos hablan español, por eso los dominicanos hablan español, etcétera. Los haitianos no hablan español, no hablan, los haitianos no hablan francés, es debido a que los franceses nunca le enseñaron francés a los haitianos, sino que los haitianos aprendieron a hablar francés mezclándolo con el creol mediante ellos escuchaban a los franceses mientras hablaban. Pero los franceses ni los ingleses no enseñaban nada, porque los ingleses y los franceses son países son países devastadores que no van a ayudar a la economía, ni van a implantar universidades, ni colegios, ni iglesias, ni hospitales, sino que van a degradar la zona hasta que le puedan sacar todo el provecho a ese lugar, a ese sitio. A diferencia de los españoles cuando iban a un lugar que no era de ellos, por supuesto, porque lo habían conquistado, estaba lleno de nativos americanos, ellos agarraban y a los nativos americanos le inculcaban forzosamente sí el idioma, forzosamente sí el lenguaje, forzosamente sí la cultura y forzosamente sí la religión. Pero no era para matarlos, era para que se adaptaran a la nueva cultura que era la española, que era un reinado. Entonces, ese nuevo país pasaba a ser una provincia de España, como era Cuba. Lo que pasa que España perdió Cuba y al perder Cuba, España, los ingleses se apoderaron de Cuba y implantaron el comercio de azúcar en Cuba. Y el comercio de azúcar requiere muchos esclavos. Y los ingleses trajeron muchísimos esclavos a Cuba, muchísimos esclavos franceses y muchísimos nativos americanos a Cuba para que hicieran la caña de azúcar. Y esos esclavos no sobrevivían más de 7 años porque se morían. Era tal el trabajo, tan pesado y fuerte el trabajo, que se morían antes de los 7 años, todos los esclavos que traían. Cuando un esclavo se moría, traían otro. Cuando un esclavo se moría, traían otro. Esa era la vida diaria de un hispano que viviera en Hispanoamérica en los tiempos de la colonización de España. Lo que pasa es que España ya no era reina en ese tiempo, sino los franceses. Los franceses se habían apoderado de España, tenían un rey en España que los ayudaba con las demás provincias que eran de España. Pero aún así, los españoles estaban inculcando su idioma, su cultura y su tecnología a las demás provincias que estaban conquistando. Entonces, en Cuba, Cuba se liberó por fin. Cuba se liberó por fin, pero dentro de una dictadura impuesta por el gobierno estadounidense. Esa dictadura gobierna por estadounidense fue rota por Fidel Castro después. Fidel Castro liberó esa dictadura, creó una revolución dentro de Cuba, una revolución popular. Y todos en Cuba apoyaban a Fidel Castro. Cuando Fidel Castro llegó, no existía nada en Cuba, todo estaba desbaratado en Cuba, todo era caña de azúcar. Pero ellos no pensaron como los haitianos y empezaron a prender fuego a todo el cañaveral de azúcar que había. No, ellos agarraron, bueno, la caña de azúcar está aquí y nos deja ingresos, vamos a mantenerla. Pero Fidel Castro hizo otra movida, empezó a educar a toda la población en Cuba. Empezó a eliminar todo el analfabetismo que existía en Cuba. En Cuba ya no existe el analfabetismo. En Cuba ya están los mejores doctores, los mejores cirujanos, están en Cuba. Inclusive Bardor, que es un genio matemático, es cubano. Ahí se puede ver todo lo que hizo Fidel Castro por Cuba. En Cuba, inclusive, que se vive dentro de un socialismo, tú no tienes que pagar ni por la luz ni por el agua, ni por la electricidad, tienes que pagar en Cuba en la actualidad. En Cuba es gratis la seguridad social de la enfermedad. Los hospitales en Cuba son gratis, la educación en Cuba son gratis y las universidades en Cuba son mayormente gratis. Si Cuba no tuviera ese bloqueo que tiene en la actualidad, Cuba fuera una potencia como lo es China, porque los cubanos saben lo que quieren y conocen su historia, porque Fidel Castro se encargó de que los cubanos supieran su historia y cómo nacieron. Cuba nació de los ingenios azucareros, de la esclavitud, por los ingleses y por los estadounidenses. Y están bien claros, y los americanos lo saben. Y por eso tienen un bloqueo que tiene 63 años y todavía no se lo han eliminado.